Hola, buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal. Esta es la tercera lección de un pequeño curso en bases de estadística que está hecho para los miembros de mi grupo de investigación, el grupo de investigación en oncoinmunología. De todos modos, todos vosotros también estáis invitados a participar en este curso y para ello no tenéis más que suscribiros al canal y recibiréis notificaciones cada vez que vaya subiendo una nueva lección del curso de estadística. En esta lección vamos a intentar responder a la pregunta original y sería muy conveniente que antes de ver esta lección hubierais visto también las lecciones 1 y 2 para seguir el curso. Muy bien. Volvamos a la pregunta inicial que propusimos en la primera lección y de esta manera también vamos a repasar lo que hicimos. Esta era la pregunta. ¿Los elefantes africanos y los asiáticos pesan diferente? Vamos a intentar resolverla. Bueno, pues lo primero que hicimos, si os acordáis, fue capturar un elefante africano y un elefante asiático. Y a continuación lo que hicimos fue compararlos. Para ello utilizamos una gráfica aquí con el peso de los animales y vamos a colocar los dos datos. Aquí tenemos el valor del peso del elefante asiático y el valor del peso del elefante africano. Son dos datos individuales. Y por lo tanto no podemos responder a la pregunta porque no sabemos si estos datos representan a las poblaciones de los elefantes asiáticos en general y a las poblaciones de los elefantes africanos en general. Para poder resolver la pregunta decidimos entonces capturar 5 elefantes de cada grupo, como una muestra de la población de elefantes africanos y la población de elefantes asiáticos. Y sí, de nuevo, el peso de los elefantes estos no corresponde al peso de los elefantes en la realidad. Y si queréis lo multiplicáis por 10 o simplemente os imagináis de nuevo que son una raza especial de elefantes africanos y asiáticos enanos. De todos modos, como ese punto es irrelevante, ahora calculamos de cada grupo una media. Y la media de los elefantes africanos es 90 en este caso, y ahora la media de los elefantes asiáticos, de la muestra de elefantes asiáticos, es 70. Miremos qué pasa ahora con la comparación. Bueno, nos ha bajado el valor. Ahora, el grupo de elefantes asiáticos, su media es de 70, la de los africanos es 90. Pero seguimos sin poder responder a la pregunta, porque estamos comparando solo un valor de las medias de una muestra y no sabemos si esas medias representan o no al peso de la población. Muy bien. Lo mejor sería proporcionar un intervalo con una media más menos un valor de desviación. Es un valor que indica cuánto se desvía cada dato del grupo con respecto de la media. Entonces, de esta manera podemos decir que los elefantes africanos su media es 90 kilos más menos 7 kilos de diferencia por cada individuo del grupo. Y lo mismo con los elefantes asiáticos, 70 kilos más menos 7. Este intervalo de valores lo hemos calculado con una desviación estándar, si os acordáis, y esta desviación estándar se calculó a partir de una varianza donde utilizábamos el número n total, el tamaño muestral, para el cálculo de la varianza. Os recomiendo ver los capítulos anteriores del curso. Esta desviación estándar, estos valores, describen a las muestras, no describen a la población. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y fijaos, podemos plasmar en nuestro gráfico el intervalo de elefantes africanos con la media en 90 y un intervalo
con unos rangos de valores mínimos y máximos entre los elefantes africanos, y este es el intervalo de la muestra de elefantes asiáticos. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que las muestras no solapan. Entonces podríamos tener una idea de que efectivamente los elefantes africanos pesan diferente de los elefantes asiáticos. Las muestras no solapan, pero hay que recordar que estos datos nos están describiendo las muestras y tenemos que inferir a partir de las muestras qué pasa en la población, porque con seguridad la población es mucho más diversa que este intervalo. Entonces, si recordáis en las lecciones anteriores, para hacer una estimación de la varianza de la población y proporcionar un intervalo que se acerque a la población, hay que calcular este intervalo introduciendo varias correcciones. En primer lugar, calcularemos la varianza con los grados de libertad n-1, y la primera consecuencia es que nos sube el valor de la desviación estándar. Antes era 7, ahora es 8, en este caso en ambas muestras. Ahora la varianza que hemos calculado es un estimador de la varianza poblacional. Podemos decir que más o menos ahora la varianza y esta estimación, esta desviación estándar es parecida, o que creemos que puede ser parecida a la varianza de la población. Y fijaos, aquí tenemos el nuevo intervalo 90 más menos 8, 70 más menos 8. Nos ha ampliado un poquito el intervalo con respecto al calculado anteriormente. Ahora ya nos incluye muchos más datos. Y sin embargo, todavía vemos que ambos intervalos no solapan. Todavía no solapan. Entonces podríamos pensar que sí, que el peso de los elefantes africanos y los asiáticos es diferente si comparamos sus poblaciones. Pero esto no es cierto, porque aunque estemos utilizando esta varianza, hay que introducir otra corrección para ampliar los rangos, los intervalos, a lo que pueda ser una población de elefantes entera. Y para ello obtendremos un intervalo de confianza de la población. Y se hace corrigiendo la desviación estándar que tenemos en el intervalo, multiplicándola por un factor z o t que procede de una distribución normal. Esto se hace porque la distribución normal es una distribución matemática que simula el comportamiento de una población a partir de la media y la varianza que hemos calculado. Es una especie de estimación matemática. Si tú me das esta muestra con estas características, muy probablemente la población va a ser así. Para ello, os recuerdo que es conveniente ver las dos lecciones anteriores. Y ahora nos quedan los intervalos con un 95 de confianza de esta manera. Fijaos bien. En los africanos nos ha vuelto a subir esta variación en 90 más menos 12. Y en los asiáticos 70 más menos 12. Después de las dos correcciones anteriores. Y fijaos, ahora cuando después de las correcciones damos este intervalo al 95% de confianza de lo que puede ser la población de elefantes africanos y la población de elefantes asiáticos partiendo de la muestra que hemos tomado, ahora sí hay valores mínimos de los elefantes africanos que solapan con los valores máximos de los elefantes asiáticos. Ahora ya no está tan claro el poder concluir si ambas poblaciones pesan de forma diferente o no, porque hay una región donde solapan. Así que, con unas muestras pequeñas, homogéneas pero representativas de nuestro grupo, de nuestros dos grupos, las muestras en sí hemos visto que no solapaban.
Pero si inferimos la distribución poblacional, como hemos hecho anteriormente, ahora sí que solapan. Ahora estamos utilizando un tipo de estadística que se llama estadística inferencial, porque a partir de los datos de una muestra inferimos el comportamiento de la población. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema y proporcionamos una respuesta a la pregunta inicial? Bueno, en primer lugar os voy a dar una manera intuitiva de entenderlo. Y para ello, si tenemos estos intervalos de poblaciones de los elefantes africanos y asiáticos que no solapan, es muy probable que pesen diferentes ambas poblaciones. Que ambas poblaciones no comparten individuos de peso común. Bien. Puede darse el caso de que solapan, digamos, un 10%, 5%. Pues bueno, sí que podríamos, creo yo, concluir que muy probablemente ambas poblaciones son diferentes y difieren en peso. El problema viene cuando el solapamiento es muy grande. Pueden ser iguales, pero ¿en qué momento decidimos si el peso de las poblaciones es el mismo porque solapa mucho o diferente porque solapa poco o no solapa nada? Para resolverlo tendremos que acudir a test estadísticos que nos van a comparar las dos muestras, pero esto lo veremos un poquito más adelante. A mí lo que me interesa ahora es que os quedéis con la idea intuitiva, porque esto es lo que nos va a hacer un test estadístico. Nos va a calcular qué grado de solapamiento hay y si este solapamiento es significativo o no. Bien, pero incluso antes de comparar las poblaciones como lo estamos haciendo ahora, tienen que cumplir ciertas características. Por ejemplo, no es lo mismo esto. Aquí tenemos las dos poblaciones, que son muy parecidas en cuanto al intervalo, solapan un poquito aquí. Pero cuando lo comparamos con esto, fijaos, estas dos poblaciones no tienen nada que ver. Solapan poco, sí, pero la población de elefantes africanos, fijaos lo amplia y diversa que es, y además la media no está centrada, sino que tiende a estar en aquellos elefantes menos pesados. La otra población, la asiática, sin embargo, es una población donde muy simétrica, la media está casi en el centro y también el intervalo es relativamente pequeño en comparación con la primera. Entonces, esto lo podemos comparar, esto no, porque estas poblaciones se comportan de manera muy diferente. No podemos asegurar que difieran significativamente en peso. Entonces, aparte de una media representativa, para poder comparar dos grupos de manera adecuada, las varianzas tienen que ser parecidas, ¿de acuerdo? Entonces, para este primer grupo tenemos la varianza A, para este segundo grupo tenemos la varianza V de verde, A de azul, con un cierto solapamiento, pero aquí nos interesa la desviación en forma de la varianza. Y lo que tenemos que hacer es comparar ambas varianzas. ¿Cómo comparamos dos varianzas? Pues dividimos la varianza más alta de entre las dos entre la más baja y calculamos lo que se llama una F. Yo supongo que esta es más alta y esta es más baja. Entonces, dividimos la varianza de la población A, de la muestra A, y la varianza de la muestra B. Si son muy parecidas, esta división se acercará a 1. ¿De acuerdo? Si F se acerca a 1, entonces las varianzas son iguales y las muestras se denominan homocedásticas. Significa que tienen varianzas comparables. Si F se aleja de 1, las varianzas no son comparables y las muestras se dice que son heterocedásticas. Para hacerlo bien, porque se puede hacer a ojo,
Para hacerlo bien se realiza un test F de Fischer de comparación de varianzas y este test nos va a dar un valor F máximo, que es dependiente de los grados de libertad de las muestras, que si se supera, las varianzas son significativamente distintas. Vamos a poner un ejemplo y lo veréis mejor. Ejemplo práctico. Un grupo de elefantes africanos que tiene estas características, 90 kilos más menos 7 con una N de 5. Como ya habéis visto las lecciones anteriores, sabéis interpretar esto perfectamente. La varianza calculada de la muestra es 50. Con los elefantes, ya lo siento, estos no son africanos, serían asiáticos. Con los elefantes asiáticos tendríamos 114 más menos 104 kilos. Esto me lo estoy inventando, es simplemente un ejemplo que no tiene que ver con los ejemplos anteriores. Pero aquí el punto que yo quiero que os quedéis en la cabeza es que en este caso la varianza tiene un valor de 10.816, muy diferente de la primera. Si calculamos la división entre las dos varianzas nos sale 216. No me hace falta ningún test estadístico para imaginarme que esto es diferente de 1. Así que probablemente estas muestras tengan una varianza significativamente diferente. ¿De acuerdo? Es un valor muy alto. Mirando en la tabla o en la distribución o en el programa, te calcula la F máxima, en este caso para 4 grados de libertad, del numerador y del denominador, y entonces la F máxima calculada es de 28. Es decir, si nuestro valor supera 28, las dos varianzas se pueden considerar diferentes. Si el valor hubiera sido menor de 28, las dos varianzas hubieran sido consideradas iguales. Entonces, en este ejemplo, las muestras son heterocedásticas, difieren en la varianza demasiado y no podemos comparar las poblaciones utilizando tests normales. Tendríamos que utilizar tests anormales, que se llaman no paramétricos. Pero eso es otra historia. Entonces, resumiendo, necesitamos que las muestras sean homogéneas, que sus medias sean representativas de las muestras. Necesitamos estimar el intervalo de la población entera y para ello es muy importante el cálculo de la varianza y la desviación estándar. Y finalmente, para poder comparar ambas muestras necesitamos que las varianzas de las dos muestras sean iguales. En el ejemplo original, si os acordáis, las varianzas de los elefantes africanos y de los elefantes asiáticos eran idénticas, con lo cual en el ejemplo original ambas muestras tienen la misma varianza y se podrían comparar con un test de dos medias. Muchas gracias por vuestra atención. De nuevo, si tenéis algún comentario lo podéis dejar y si os interesa seguir con este curso, pues os podéis suscribir al canal sin ningún problema. Hasta la siguiente.